Y vamos a compartir la pantalla. Ya. Y alguien había entrado justo al final. Ahí está. Ingresando los últimos dos. Listo. Ya. Entonces, sí, pues Patricia, pueden ir escribiendo las preguntas y las respuestas, ya, lo demás, y las vamos a ir respondiendo y haciéndolo en conjunto, ya, para que ya vamos asegurando respuestas correctas y que ustedes vayan... ¿quiere que le cambie el nombre de Tristán? Ya. ¿Qué sería? A ver, vamos a dejar de compartir para poder. Tristán. Ah, ¿quién era? Leslie. Leslie. Aquí está. Listo. Ya vamos de nuevo. Ahí sí. Ya, entonces ahí van escribiendo respuestas y preguntas y respuestas. ¿Ya? Entonces la guía que yo le había dejado como actividad de la semana anterior se llama Interpretando mitos, ya que nosotros estábamos con el objetivo de la clase que era aprender a interpretar, ¿cierto? Interpretar textos literarios, que ese era nuestro objetivo de la clase. Y también habíamos aprendido una estrategia que era cómo ir identificando estos propósitos de los textos. Y la clase anterior del día lunes habíamos aprendido la estrategia de cómo interpretar el sentido estético de los textos, ¿ya? Pero todo tiene que ver con la interpretación. Y por eso habíamos partido con esta guía que decía guía interpretando mitos, y el objetivo priorizado del año anterior es el OA7, ¿ya? ¿Cuáles zonas de Chile? ¿Cómo cuáles zonas? Ah, no a modo general, no historia, solo vamos a interpretar un mito, ¿ya? Entonces por eso, como yo igual no sé si les había comentado, pero cuando uno trabaja la lectura, la idea siempre es partir con un antes, un durante y un después de la lectura, ¿ya? Entonces la idea es que antes, por eso empezamos con este inicio, con un antes de la lectura para poder partir como la motivación o activar conocimientos previos, ¿ya? Entonces, como vamos a ver un mito, vamos a partir con esto que dice, antes de comenzar, los héroes griegos, ¿ya? Entonces ahora ya sabemos que son mitos, pero son griegos, ¿ya? No de Chile. Frecuentemente debían superar pruebas y de diversos tipos, ¿ya? Estas pruebas podían ser físicas, ¿ya? Correr, saltar, ¿cierto? Que era el más fuerte, etcétera. Podían ser de carácter bélicas, es decir, que podían ser de la guerra, ¿ya? Mentales, ¿ya? Como pruebas que les ponía el destino, por ejemplo, o espirituales, ¿ya? Que tiene que ver con los dioses. Así se hacían más fuertes y extendían su fama entre mortales y dioses, que ese es como el objetivo que ustedes tienen que dar cuenta de esa forma de pensar y de ver la vida, ¿ya? Porque esto nos sirve también porque vamos a trabajar en la primera unidad que se llama la epopeya y nos vamos a ir con todo enfocado hacia los héroes de las epopeyas, ¿ya? Y vamos a ver las griegas, romanas, vamos a ver que existen otros tipos también, ya que estaban los nórdicos con su epopeya en Chile, también tenemos nuestra epopeya, ahí vamos a ir viendo algunas, ¿ya? Pero nos tenemos que dar cuenta que una de sus principales objetivos o la forma de ver la vida de ellos era querer trascender, querer ser famoso, querer que las demás personas hablen de él, que los poetas hablen de él. Recuerden que en este tiempo no habían como canales televisivos ni radio, entonces como que la fama se medía de otra forma. Y en este tiempo estaban estos como poetas o juglares que iban de pueblo en pueblo contando las hazañas de estos héroes de la época, ¿ya? Entonces, de esta forma era como se medía la fama, ¿ya?
Entonces dice aquí la pregunta de inicio. Relata de qué manera alguien que tú conozcas personalmente o a través de algún texto se enfrentó con una prueba difícil en su vida. Ya ustedes, alguien, conocen a alguien o de alguna película que es más fácil, podrían mover, no sé, de comentar sobre el Hombre Araña, de Superman, de cualquiera, de un superhéroe y decir cómo vamos a relatar de cuáles son las pruebas difíciles que tuvo este héroe o una persona en particular. O de algún dios, si ustedes quieren hablar al tiro de un dios griego. Ya, la idea es que si los días miércoles vamos a hacer las guías en conjunto, la idea es que sean en conjunto, no que yo las responda solas, así que tienen que participar. Los sigo esperando. Ya, vamos, Tristán. Ah, ya, ahí Joaquín González me habló. Bien, Joaquín González, ya. Hércules me dice. Ya, Hércules. ¿Cuál era de Patricio me dice Deadpool. ¿Quién quiere hacer? ¿Qué les parece más? Unas veces casi. Ah, ya, el Santiago dice que él ve un youtuber ciclista que una vez casi queda tetrapléjico en la andando en bicicleta. Ya, sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por cuál vamos a hablar entonces la primera? Dígame, háblenme. ¿Hércules o Deadpool o el ciclista? Dígame, Joaquín. Yo me iría más por Hércules. Ya, ya dele, Joaquín, Hércules. Ya, yo lo que me acuerdo porque hace tiempo que no veo la película de Hércules. Ya, Hércules, ¿cuál era como su, ¿cómo se llama? Una de las principales pruebas que tenía que enfrentar Hércules. ¿Cómo, tía? Que Una de las principales pruebas de que dice, aquí dice, relata, que vamos a escribir, ¿cierto? Vamos a contar, ¿cuáles son las pruebas que enfrentó a algún héroe o una persona que ustedes conozcan? el... hoy tendría que pensar. Claro, pero por ejemplo, Hércules, ¿se acuerdan que lo primero era que, como era un héroe nuevo, nadie, no tenía como, no podía hacer nada, como que nadie confiaba en él. Y hay hasta como unos memes que salen así, ¿cómo voy a poder probar mi valor si nadie me deja hacerlo? ¿Se acuerdan? Como que eso era lo principal. Primero parte con eso, de que él se dio cuenta que era fuerte, ¿cierto? Y como especie de minotauro le empieza a enseñar a ser un héroe, ¿cierto? Y le dice que tiene que ser fuerte, como correr lo entrena. Y como que esa fue la primera prueba. Después la segunda prueba fue como que él tenía que empezar a mostrar su forma heroica, ¿cierto? Que era fuerte, que era valiente, que podía ayudar a las personas, ¿ya? Aquí el Aarón escribe hacer que la gente lo valorara, exacto. Y después recuerdan que empieza así como todo este episodio de que empiezan a mostrar como él que se convierte famoso y empiezan a hacerlo a dibujarlo, ¿cierto? Que lo ponen en la febrería ahí en vasija, empiezan a mostrar la hazaña en la época, ¿ya? Y después empieza con esta época, también con estas pruebas también, pues. Tiene pruebas físicas en cuanto a que tenía que probar su fuerza. Tiene pruebas mentales cuando empieza a enamorarse, ¿cierto? De esta mujer, ¿cierto? Y después tiene estas pruebas de carácter espiritual cuando viaja al más allá y trata de rescatarla, ¿cierto? Aquí el Patricio también dice Hancock, que también puede ser, ¿cierto? Que Hancock también era como un héroe, es más bien como un antihéroe, muy parecido a Deadpool, ¿cierto? Que también sortea algunas pruebas para poder probar que él es un héroe y que quiere ser bueno. ¿Ya? Esa es la idea.
que en esta instancia ustedes en la guía me escriban algún héroe o persona que ustedes conozcan, que puede ser de carácter de alguna película, o como dice el Santiago Buenhumán, puede escribir también sobre este ciclista que él ve. Entonces puede decir las pruebas principales que él tenido han sido bla bla, y me empieza a relatar, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ya. Dice, luego nos sale que podemos hacer nos comenta sobre los mitos y las leyendas la guía. Y nos dice, no básicamente esta diferencia de qué es un mito o qué es una leyenda, sino que estamos hablando que lo que tienen en común, ya que estas mitos y leyendas siempre se divulgaron al comienzo de la historia a partir de la oralidad, ¿cierto? Cuenta la leyenda que cuenta, ¿cierto? Empezaban a hablar así, se hablaban, y como yo les había mencionado que en aquella época no existía, ¿cierto?, la televisión, la radio, etcétera. La única forma de conocer las historias, las hazañas o lo que sucedían en otros pueblos, ya era a partir de estos poetas o juglares, ya por eso se habla de que se divulgan, se cuentan de forma oral, ¿ya? Por eso dice que son parte de la tradición oral. Son narraciones que nacen espontáneamente, ¿cierto? Como una expresión colectiva de una raza o pueblo. Entonces dicen que parten de la espontaneidad, ¿cierto? De la gente que observa algo y empiezan a contarse, ¿ya? Es una expresión colectiva del pueblo. Debido a una necesidad de crear una imagen del mundo, ya que nosotros tenemos una necesidad de concebir, de cómo conocemos el mundo que es, quiero transmitirlo, ¿ya? Y empezamos a hablar sobre esta, por eso siempre los mitos y las leyendas tienen que ver siempre con la fe, ¿cierto? Con la creación, ¿ya? Con dioses, y cómo ellos participan en hechos sobrenaturales, ¿ya? Y ahí tenemos todos estos ejemplos tenemos la mitología griega, ¿cierto? De cómo está esta creación del mundo, de que estas personas no tienen ni idea en estos momentos de la historia, por ejemplo, escuchan un rayo, no sé lo que significa, no tienen conocimiento de la meteorología, etcétera. Entonces ellos asumen que son los dioses que se están manifestando. ¿Ya? Por eso habla sobre los mitos y las leyendas. Entonces, para continuar, la idea es que nosotros analicemos este mito griego que habla de Teseo y el Minotauro. Y dice así: hace miles de años, la isla de Creta era gobernada por un famoso rey llamado Minos. Eran tiempos de prosperidad y riqueza. El poder del soberano se extendía sobre muchas islas del mar Egeo, y los demás pueblos sentían un gran respeto por los cretenses. Minos llevaba ya muchos años en el gobierno cuando recibió la terrible noticia de la muerte de su hijo. Había sido asesinado en Atenas. Su ira no hizo esperar. Reunió al ejército y declaró la guerra contra los atenienses. Atenas, en aquel tiempo, era aún una ciudad pequeña y no pudo hacer frente al ejército de Minos. Por eso envió a sus embajadores a convenir la paz con el rey cretense. Minos lo recibió y les dijo que aceptaba no destruir Atenas, pero que ellos debían cumplir con una condición: enviar a 14 jóvenes, 7 varones y 7 mujeres a la isla de Creta, para ser arrojados al Minotauro. En el palacio de Minos había un inmenso laberinto, con cientos de salas, pasillos y galerías. Era tan grande que si alguien entraba en él jamás encontraba la salida. Dentro del laberinto vivía el Minotauro, monstruo con cabezas de toro y cuerpo de hombre. Cada luna nueva, los cretenses debían enviar a un hombre en el laberinto para que el monstruo lo devorara. Si no lo hacían, salía y llenaba la isla de muerte y dolor. Cuando se enteraron de la condición que ponía Minos, los atenienses se estremecieron. No tenían alternativa.
Si se rehusaban, los cretenses destruirían la ciudad y muchos morirían. Mientras todos se lamentaban, el hijo del rey, el valiente Teseo, dio un paso adelante y se ofreció para ser uno de los jóvenes que viajarían a Creta. El barco que llevaba a los jóvenes atenienses tenía velas negras en señal de luto por el destino oscuro que les esperaba a sus tripulantes. Teseo acordó con su padre, el rey de Egeo de Atenas, que si lograba vencer al Minotauro, izaría velas blancas. De este modo el rey sabría qué suerte había corrido su hijo. En Creta los jóvenes estaban alojados en una casa a la espera del día en que el primero de ellos fuera arrojado al Minotauro. Durante esos días, Teseo conoció a Ariadna, la hija mayor de Minos. Ariadna se enamoró de él y decidió ayudarlo a matar al monstruo y salir del laberinto. Por eso le dio una espada mágica y un ovillo de hilo que debía atar a la entrada y desenrollar por el camino para encontrar luego la salida. Ariadna le pidió a Teseo que le prometiera que, si lograba matar al Minotauro, la llevaría luego con él a Atenas, ya que el rey jamás le perdonaría haberlo ayudado. Llegó el día en que el primer ateniense debía ser entregado al Minotauro. Teseo pidió ser a quien marchara hacia el laberinto. Una vez allí, ató una de las puntas del ovillo a una piedra y comenzó a adentrarse lentamente por los pasillos y las galerías. A cada pauso aumentaba la oscuridad. El silencio era total hasta que de pronto comenzó a escuchar a lo lejos unos resoplidos como de toro. El ruido era cada vez mayor. Por un momento Teseo sintió deseos de escapar, pero se sobrepuso al miedo e ingresó a una gran sala. Allí estaba el Minotauro. Era tan terrible y aterrador como jamás lo había imaginado. Sus mugidos llenos de ira eran ensordecedores. Cuando el monstruo se abalanzó sobre Teseo, este pudo clavarle la espada. El Minotauro se desplomó en el suelo. Teseo lo había vencido. Y cuando Teseo logró reponerse, tomó el ovillo y se dirigió hacia la entrada. Allí le esperaba Ariadna, quien lo recibió con un abrazo. Al enterarse de la muerte del Minotauro, el rey Minos permitió a los jóvenes atenienses volver a su patria. Y antes de que zarparan, Teseo introdujo en secreto a Ariadna en el barco para cumplir su promesa. A ella se agregó su hermana Fedra, que no quería separarse de su hermana. El viaje de regreso fue complicado. Una tormenta los arrojó a una isla. En ella se extravió Ariadna, y a pesar de todos los esfuerzos, no pudieron encontrarla. Los atenienses junto a Fedra continuaron el viaje hacia su ciudad, y cuando Ariadna, que estaba desmayada, se repuso, corrió hacia la costa y gritó con todas sus fuerzas, pero el barco ya estaba muy lejos. Teseo, contrariado y triste por lo ocurrido con Ariadna, olvidó izar las velas blancas. El rey Egeo iba todos los días a la orilla del mar a ver si ya regresaba la nave. Y cuando vio las velas negras, pensó que su hijo había muerto. De la tristeza no quiso seguir viviendo y se arrojó desde una altura al mar. Teseo fue recibido en Atenas como un héroe. Los atenienses lo proclamaron rey de Atenas y Teseo tomó como esposa a Fedra. Ya. Aquí tenemos entonces el mito de Teseo y el Minotauro, ¿cierto? Que es este mito griego. Aquí tenemos un sinfín de hazañas, ¿cierto? Que tuvo que sortear, ¿cierto? Este joven, el nuevo rey, ¿cierto? Proclamado de Atenas. Dice, realiza un esquema sencillo que muestre el itinerario de Teseo desde que su madre le muestra la roca hasta su vuelta a Atenas desde Creta. Y además para el sentido de... Vamos a revisar esta pregunta porque no tenemos esto. Porque estas son guías que ustedes tienen que responder de parte del ministerio. Y no tengo, desde que su madre le muestra la roca hasta su vuelta a Atenas desde Creta.
Luego dice, ¿cuál crees que fue la prueba más difícil que enfrentó el héroe de Teseo? ¿Cuál ustedes piensan que fue la prueba más difícil que tuvo que enfrentar Teseo? Acá desde este innumerables sucesos que le fueron ocurriendo. Acá me ponen matar al Minotauro, el mar, matar al Minotauro. Ya, ustedes piensan que una de estas, esta claro, sería como una prueba más física, ¿cierto? Que sería escribir, aquí podríamos poner, porque ustedes tienen que poner el porqué, ¿cierto? Que sería matar al Minotauro. No obstante, recuerden que habían como distintos tipos de pruebas. Minotauro. Porque podría haber sido también la pérdida de su padre. También hay, claro, Tristán escribe en la isla que perdió a su gran amor. En realidad pierde a su gran amor y terminen casándose con la hermana, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, ustedes tienen que poner matar al Minotauro, coma, porque considero que el miedo, la angustia que pudo recibir Teseo a enfrentarse a ese lugar oscuro, desolado, ¿cierto? Porque ahí nos va diciendo que, ¿cómo se llama? Que el lugar donde vive Teseo, ¿cierto? O sea, el Minotauro está compuesto, ¿cierto? Que es como casi una fosa, como un castillo lleno de un laberinto, por eso Ariadna le entrega este ovillo para que él amarre, ¿cierto? En la entrada del laberinto y cuando llegue donde vea al Minotauro, para que no se pierda y pueda volver, porque no solo tenía que enfrentarse a la pelea y asesinar a este Minotauro, sino también tenía que volver desde un laberinto. Ya, luego, entonces ahí ustedes me escriben uno por uno ahí, me van mostrando el porqué de que ustedes consideran que matar al Minotauro pudo haber sido una de las pruebas más difíciles. ¿Ya? O en el caso que Tristán me pone que es la isla cuando pierde a su mujer. Claro, dice, podríamos poner, claramente le afecta, ¿cierto? Tanto a Teseo la pérdida de su mujer que olvida, ¿cierto? Izar las banderas blancas para que su padre sepa que él sigue vivo, que continúa con vida. ¿Ya? Entonces es algo que le afecta demasiado. Por ende, ahí sería que ustedes me escribirían de nuevo ahí como en la isla cuando se pierde Ariadna, coma, porque bla, 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 bla. Luego dice, ¿se preocupaba Teseo de lo que pudieran decir de él los demás? ¿En qué parte del relato se nota su actitud respecto a este tema? ¿Hay algún momento dentro de la historia donde Teseo se preocupase de lo que dijeran los demás? ¿Tenemos alguna pista aquí? Más o menos, me pone el Joaquín. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos tener así como algunas pistas cuando dice... Cuando él pide, ¿cierto? Que sea el primero en ser enviado a este laberinto, que podría ser que él quiere sacrificarse primero antes de que los demás pasen por algo, ¿cierto? O pueden preocuparse de él. Algo por ahí. Tenemos algunas pistas de... Aquí también tenemos Teseo sintió deseos de escapar. Él lo siente, pero no, como que no hay alguna pista que nos diga lo sintió esto porque los demás pudiesen pensar algo mal de él. Ya, entonces ahí me escriben si esto es un sí o un no y en qué parte del relato se podría haber evidenciado. Luego tenemos en la actividad de cierre, dice, ¿qué características del mito y leyenda encontraste en este relato? ¿Qué podríamos ver después de lo que vimos de cuál era la diferencia? Entonces dijimos que era un mito y una leyenda. Dijimos que era al principio, una de las características principales eran que se divulga, ¿cierto?, a través de la oralidad, ¿ya? Después teníamos que, y esto no se puede, no lo podemos saber a ciencia cierta si esto es a través de la oralidad, ¿cierto? O sea, sabemos de antemano de que todos los mitos y leyendas tienen eso. Luego dice que tiene una necesidad de crear una imagen del mundo, ¿ya? Y una necesidad de manifestar la fe, ¿ya?
Y aquí tenemos que participan seres y hechos sobrenaturales. Entonces ahí que podemos irnos sobre todo a que se manifiestan y participan seres y hechos sobrenaturales. Entonces podríamos escribir entonces la respuesta. ¿Qué características del mito y la leyenda encontraste en este relato? Ahí podríamos hablar, ya que participan seres sobrenaturales y hechos, ¿cierto? Porque tenemos de partida que hay un minotauro, ¿cierto? Este hombre, mitad bestia y mitad persona, ¿cierto? Después tenemos el hecho de que existe, ¿cierto? Una espada mágica, también hablan de eso. También existe este ovillo mágico, ¿cierto? Eso, bien, Tristán. Y estas son características, ¿cierto?, del mito y la leyenda. Tenemos esto que también está sobre todo esto de la tragedia, de que claro, termina muriendo el padre porque no sabe, por la tristeza, la pena, la amargura. Tiene que ver mucho con lo didáctico, cómo mostrar esta forma de ver el mundo, de cómo conocerlo, ¿ya? De cómo concebir la tragedia también. Y luego dice, para finalizar esta guía, dice, ¿qué tan complejo te resultó responder la pregunta? ¿Ya? O las preguntas a modo general. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes ahí me respondan si ¿cómo se llama? Estas preguntas o esta guía en particular les pareció dificultosa, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? Sí o no. También si no les pareció dificultoso, también no me pareció porque estaban todas las pistas evidentes en el texto, ¿ya? Ustedes me empiezan a redactar ese tipo de preguntas. La idea es que vayamos soltando un poquito la mano, que vamos escribiendo, respondiendo de manera más, no un sí y un no, ¿ya? Un poco más elaborado, ¿ya? Esa es la idea de estas guías. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿No? Ya, entonces voy a escribir de nuevo el correo. Ya, aquí está el correo. Espérenme que lo puse. Quedó como privado. Ahí sí. Y ahí está mi correo para todos. Lo vuelvo a compartir entonces, que aquí tenemos el correo del curso, para que ustedes me envíen. Tía, ¿me puede mandar la guía del correo? Patricio, sí. ¿Por qué no me manda un correo usted primero? Me manda un correo y me dice que yo, tía, necesito la guía y yo se la reenvío, porque yo no voy a saber cuál era el correo de todos. Así que ahí me la envía. Y una pregunta, yo ese día lunes les mostré el plan lector. ¿Sí? Ya. Ya, entonces estamos listos con el plan lector, con la guía, y ustedes tienen que me envían esto al correo hoy día para poder ir anotando y marcando con nota las actividades. Yo no estaba el lunes, Tristán Peso. Ya, a ver, Tristán, igual la clase está ya arriba en el sistema. Ya, entonces igual la puede observar, pero la vamos a mostrar inmediatamente. Escritora. A ver. Acá estamos. Ya. Aquí está para que le saquen un pantallazo. Voy a tratar igual de mandar el plan lector también a su correo. ¿Ya? Y me comentan también si el cantar del mío sí, porque yo cuando lo revisé, cuando hice el plan lector, estaba en WordClass. Así que la idea es que continúe ahí. Desconozco si lo habrán sacado o no. Pero tenemos el primero que sería el cantar del mío sí, que está acorde con la unidad que yo le había mencionado, porque viene la primera unidad que nosotros vamos a ver es de la epopeya, y por ende vamos a ver el cantar del mío Cid, que es una epopeya española, y luego el Lautaro, joven libertador de Arauco, que está basada en la epopeya de Alonso de Ercilla, que es chilena.
Tía, Ya, dígame. que, que en la parte de los libros, donde dicen los libros, salió una cuestión que dice búsqueda de Microsoft. Ah, ahí está. Muchas gracias. Ya, las fechas, al tiro se las comento. La idea es, ayer estuve hablando con la otra profesora de lenguaje para poder ir poniendo las fechas ya. Y nosotros dijimos esta fecha, al tiro se las comento, que estamos esperando que nos diga UTP si sí o si no, pero en realidad esto es lo que vamos a manejar mientras, ¿ya? La idea es dejar la prueba de cierre de unidad o reforzamiento que estamos haciendo para el 29 de enero. Queremos dejar la prueba de unidad 0, ¿ya? Vamos a tener unas clases más, nos quedan 2 semanas de clase y el 29 de enero hacer la prueba. Y la prueba del libro sería para el lunes 5 de abril. Lunes 5 de abril. Y 29 de enero parece que también es día lunes. Sí. Lunes 29 de enero. Y ahí también se las voy a compartir a partir del chat. Ya. Lunes 29 de enero sería la prueba de la unidad 0. Y el lunes 5 de abril continuaríamos con la prueba del libro, que sería el primero del Cantar del Mío Cid, ya del autor que es anónimo. Y eso sería como la primera fecha de prueba. La otra después la podemos ir manejando, pero si vamos a ir así como, si es primero la primera semana de abril, después la primera semana de mayo, junio, julio, y así vamos a ir tratando, ¿ya? Luego seguimos con Lautaro, Joven Libertador. Este libro es muy cortito, ¿ya? Después tenemos el libro que sigue, que es Donde esté mi corazón, ¿ya? Que vamos a ir a la unidad, porque ahí nos toca la unidad del amor en octavo, entonces nos vamos, por eso puse esta lectura. Luego tenemos Dosis Letal, que tiene que ver con un relato es una novela policial. Así que, y vamos acorde a la unidad que se llama Relatos de Misterio. Y en el segundo semestre tenemos Yosimio, de Sergio Gómez, que también es una novela chilena, ¿ya? Que iríamos acorde a la unidad de la naturaleza. Después tengo El Avaro, que tiene que ver con la unidad de drama, ¿ya? Y luego tenemos Alicia en el País de las Maravillas, que tiene que ver con la unidad de algo que se llama Mundos Descabellados, ¿ya? Y finalmente El Loco y la Triste, que también es una obra dramática que es chilena. Ya, el Joaquín está compartiendo el nombre del canal de YouTube. Yo les voy a, ¿saben qué? Les voy a mandar al tiro el link, porque el canal de YouTube, ese es el que dice clase online CIS, ese es del año pasado. Y nosotros ahora estamos usando uno que se llama 2021. A ver, voy a verlo al tiro. Acaban de mandarlo en un grupo. Aquí está. Aquí está. Este es el canal de YouTube. Ese es el nombre. 2021 es el que estamos manejando para que no se mezclen los videos con los del año pasado. Así que ahí vendrían los del año pasado. Y el Patricio me decía las fechas, esas son las fechas de las pruebas. Ya que está el lunes 29 de enero la prueba de unidad 0, el lunes 5 de abril la prueba del libro. ¿Ya? Y el canal de YouTube. Ya, voy a dejar de compartir. ¿Alguna consulta, pregunta? Sí, 29 de enero, Patricio, la prueba de la unidad, ¿ya? Que estamos viendo va a ser comprensión lectora, ¿ya? Y luego el 5 de abril viene la prueba del libro, ¿ya? Y también se lo había mostrado, ¿cierto? El libro del Cantar del Mío Cid, que le había dicho que se ve, que tiene 200 páginas, pero empieza recién en la página 20, no está escrito en prosa de punta a punta, sino que es un verso
¿ya? Entonces es como que está escrito en poema, entonces no es extenso en realidad. Ya, pero estamos en marzo. Ay, perdón. 29 de enero. O sea, 29 de marzo. ...29 de marzo... Y ahí sí, 29 de marzo... ...lunes 29 de marzo y lunes 5 de abril... ...ahí sí. Y ahí sí, ahí sí. Ya, eso. Ya, chiquillo, entonces... espero hoy día que... ...el 5 de abril que era... ...ya, el 5 de abril la prueba del libro... ...lunes 29 de marzo... ...prueba de la unidad... ...lunes 5 de abril... ...prueba del libro... Ya. Dígame. Mire, lo de las pruebas me lo puede decir mejor para así anotarlo en mi calendario que tengo en el celu. Ya. Escriba ahí, lunes 29 de marzo. Lunes, lu- lunes 29 de marzo, Sí, prueba unidad 0, lenguaje. prueba unidad 0. ¿Y el 5 de abril? La prueba del cantar del mío sí. O prueba del libro. Prueba cantar del ¿cómo se llama? Mío sí. Ya, Con C, ese sí. No como el Cid de la era del hielo. entendí la referencia. Y gracias por el aviso. Ya, eso. Entonces ahí tendríamos marcadas las pruebas para que se pongan las pilas con esa lectura. El lunes ya tendríamos de nuevo, vamos a hacer contenido, vamos a analizar o nos vamos a ir a un texto no literario y el miércoles vamos a tratar de hacer esa guía. Ya chiquillos, que estén muy bien, cuídense, pórtense bien, ingresen a todas sus clases, ¿ya? Gracias por la asistencia, a quienes participan, muchas gracias y que estén súper bien, ¿ya? Chau, chau. Nos vemos, tía, en Nos la vemos, próxima. chau, chau.